¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia que lees es la palabra completa de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que no todos los cristianos usan la misma Biblia? Así es, católicos, protestantes y cristianos ortodoxos tienen diferentes versiones del Antiguo Testamento, con algunos libros incluidos en una tradición pero ausentes en otra. Pero, ¿por qué sucede esto? Y, más importante aún, ¿significa que algunos cristianos están siguiendo una Biblia incompleta? Esta pregunta no es solo histórica, afecta a la teología, la doctrina e incluso a la salvación misma. Algunos libros que los católicos y ortodoxos consideran sagrados están ausentes en las Biblias protestantes. Estos libros contienen pasajes sobre oraciones por los muertos, la sabiduría divina y la intercesión, doctrinas que los protestantes rechazan precisamente porque no tienen estos textos en su canon. Entonces, ¿quién tomó la decisión de eliminar o incluir estos libros? ¿Fue una revelación divina o una elección humana? Si alguna vez te has sentido confundido acerca de por qué diferentes grupos cristianos interpretan la Biblia de manera distinta, este video cambiará tu forma de ver las Escrituras. Vamos a descubrir la historia detrás del canon bíblico, a comparar las diferentes versiones del Antiguo Testamento y, lo más importante, a ayudarte a entender por qué esto importa para tu fe hoy. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte contenido que profundiza tu comprensión de la Escritura. Y dime en los comentarios, ¿sabías que distintos grupos cristianos tienen diferentes versiones de la Biblia? Además, cuéntame desde qué país nos ves, me encantaría saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Entremos en materia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó la Biblia que tenemos hoy? ¿Hubo siempre un consenso sobre qué libros debían considerarse sagrados? La verdad es que definir el canon bíblico no fue algo simple ni instantáneo. El término canon viene del griego canon, que significa regla o medida, y se refiere a la lista de libros reconocidos como inspirados por Dios y, por lo tanto, autoritativos para la fe cristiana. Pero la pregunta que muchos no hacen es, ¿quién decidió qué libros debían estar en la Biblia? ¿Fue un proceso divinamente ordenado o estuvieron involucradas decisiones humanas? Esta cuestión nos lleva a un fascinante recorrido por la historia de la fe cristiana, donde veremos cómo diferentes tradiciones cristianas establecieron sus propios criterios para definir qué se consideraría la palabra de Dios. Los primeros escritos considerados sagrados fueron las escrituras hebreas, conocidas por los cristianos como el Antiguo Testamento. Pero incluso en este periodo temprano hubo diferencias. Los judíos en Palestina usaban un canon más restringido, mientras que los judíos en la diáspora, los que vivían fuera de Israel, adoptaron una colección más amplia de libros conocida como la Septuaginta. Este factor sería crucial para las futuras diferencias entre los cánones católico, protestante y ortodoxo. Con el tiempo, el Nuevo Testamento comenzó a tomar forma a medida que los apóstoles y sus seguidores escribían cartas y evangelios que eran leídos y compartidos entre las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, no todos los escritos de ese tiempo fueron aceptados. Esto plantea otra pregunta esencial: ¿qué llevó a la Iglesia a reconocer algunos textos como inspirados y rechazar otros? En la Iglesia primitiva no existía una lista oficial de libros bíblicos. De hecho, durante los primeros siglos circularon entre los cristianos muchos escritos, incluidos evangelios que hoy no están en la Biblia, como el Evangelio de Tomás y el de Pedro. Los criterios para definir qué se incluiría en el canon se establecieron gradualmente, basados en la autoridad apostólica, la coherencia doctrinal y el uso continuo en las iglesias. Un factor decisivo en la formación del canon fue la necesidad de combatir las herejías. Grupos como los gnósticos empezaron a introducir enseñanzas que divergían de lo transmitido por los apóstoles. Esto llevó a los líderes cristianos a adoptar una postura más firme para definir, de una vez por todas, qué libros eran realmente inspirados por Dios. Con el paso de los siglos se celebraron concilios y debates, y la Iglesia organizó lo que eventualmente se convertiría en la Biblia tal como la conocemos hoy. En el siglo IV, el obispo Atanasio de Alejandría fue uno de los primeros en enumerar los 27 libros del Nuevo Testamento que aún usamos hoy. Posteriormente, los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, confirmaron esta lista. Sin embargo, el Antiguo Testamento siguió siendo un punto de controversia. Algunos grupos defendían la inclusión de la Septuaginta, y aquí comenzaron las diferencias que perduran hasta hoy. Comprender qué es el canon bíblico no es solo un ejercicio académico, es una cuestión espiritual profunda.
Después de todo, la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, y lo que se incluye o se excluye puede impactar directamente en la teología y en las creencias de millones de personas. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿todas las versiones de la Biblia transmiten el mismo mensaje? Si diferentes tradiciones cristianas tienen distintos cánones, ¿significa que algunas poseen una revelación más completa que otras? Estas preguntas se vuelven aún más intrigantes cuando examinamos las decisiones que dieron forma a la Biblia tal como la conocemos hoy. Y ahora pasamos al siguiente capítulo, donde exploraremos cómo se estableció el canon católico a lo largo de la historia. Una de las mayores diferencias entre las Biblias católicas y protestantes radica en el número de libros incluidos en el Antiguo Testamento. El canon católico contiene 46 libros, mientras que el protestante solo 39. ¿De dónde provienen esos libros adicionales? ¿Por qué fueron aceptados por los católicos y más tarde rechazados por los protestantes? Para responder a estas preguntas, debemos volver a los primeros siglos del cristianismo y a la influencia de un texto antiguo clave, la Septuaginta. La Septuaginta, LXX, fue una traducción griega de las escrituras hebreas completada alrededor del siglo III a.C. en Alejandría, Egipto. Esta traducción fue ampliamente utilizada por los judíos de habla griega y más tarde por los primeros cristianos. A diferencia de la Biblia hebrea usada por las comunidades judías en Palestina, la Septuaginta incluía varios libros adicionales conocidos hoy como deuterocanónicos: Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, Baruch, 1 y 2 Macabeos, junto con secciones adicionales en Daniel y Esther. Estos libros fueron considerados sagrados por muchos cristianos primitivos y fueron citados con frecuencia por los padres de la Iglesia. Incluso el Nuevo Testamento contiene referencias a ellos. Por ejemplo, Hebreos 11:35 alude a la historia del martirio encontrada en 2 Macabeos 7, mostrando que estos textos ya eran familiares para la audiencia cristiana primitiva. Pero si estos libros eran ampliamente aceptados, ¿cómo llegó a ser controvertido su estatus? La respuesta está en el contexto histórico del judaísmo y el cristianismo en los primeros siglos. Alrededor del año 90 después de Cristo, líderes judíos se reunieron en Jamnia para discutir qué escritos debían considerarse autoritativos para la fe judía. Finalmente reconocieron solo los libros escritos en hebreo, excluyendo los que estaban en la Septuaginta. Esta decisión, sin embargo, fue tomada por eruditos judíos y no vinculaba a los cristianos, quienes continuaron usando la Septuaginta como su versión principal del Antiguo Testamento. Para la Iglesia primitiva, esta traducción griega era inspirada divinamente y sus libros eran considerados escritura. Avanzando al siglo XVI, encontramos uno de los momentos más definitorios en la historia del canon bíblico, el Concilio de Trento 1546. En respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reafirmó la autoridad de los libros deuterocanónicos, declarándolos plenamente inspirados y parte del canon bíblico. Esto no fue una decisión nueva, sino una confirmación formal de lo que se había aceptado tradicionalmente durante más de 1000 años. La Iglesia enfatizó que estos libros contenían enseñanzas teológicas cruciales, incluyendo doctrinas como la oración por los muertos, 2 Macabeos 12, 44-46. La intercesión de los santos y el concepto de la sabiduría divina en el libro de la sabiduría. La inclusión de estos libros en el canon católico influye significativamente en la teología y práctica católicas. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio está fuertemente respaldada por 2 Macabeos 12, donde Judas Macabeo ora por las almas de los soldados caídos. Este pasaje desempeña un papel clave en las enseñanzas católicas sobre la oración por los difuntos, una creencia que los protestantes rechazan al no aceptar ese libro. Además, el libro del Sirácides, Eclesiástico, ofrece profundas reflexiones sobre la sabiduría, la justicia y la vida moral, que han sido fundamentales para las enseñanzas éticas católicas. Comprender el canon católico es esencial para captar las diferencias teológicas entre las tradiciones cristianas. Estos libros han dado forma a la doctrina católica durante siglos, influyendo en todo, desde las oraciones diarias hasta los debates teológicos más importantes. Sin embargo, como veremos en el próximo capítulo, no todos los cristianos estuvieron de acuerdo con este Antiguo Testamento ampliado. La Reforma Protestante trajo un cambio significativo en la interpretación bíblica, que llevó al rechazo de los libros deuterocanónicos y al retorno al canon judío más corto. ¿Qué llevó a los reformadores a tomar esta decisión? Eso es lo que exploraremos a continuación. Si la Biblia católica incluye 46 libros en el Antiguo Testamento, ¿por qué la Biblia protestante tiene solo 39?
La respuesta está en uno de los eventos más decisivos de la historia del cristianismo, la Reforma Protestante. El movimiento liderado por Martín Lutero en el siglo XVI no solo desafió la autoridad de la Iglesia Católica, sino que también reexaminó qué libros debían considerarse divinamente inspirados. Lutero y otros reformadores buscaron volver a lo que ellos creían que era el canon original de las Escrituras, lo que llevó a la eliminación de los libros deuterocanónicos de las Biblias protestantes. La decisión de Lutero. ¿Qué motivó esta decisión y qué impacto tuvo en la teología protestante? Para entender el canon protestante, debemos mirar el canon judío, que ya había sido definido por los eruditos en Jamnia en el año 90 después de Cristo. A diferencia de los primeros cristianos, que usaban ampliamente la Septuaginta, LXX, los líderes judíos decidieron reconocer solo los libros escritos en hebreo, excluyendo los textos adicionales encontrados en la traducción griega. En tiempos de la Reforma, Lutero argumentó que el Antiguo Testamento debía seguir el canon judío en lugar de la versión ampliada adoptada por los católicos. Como resultado, eliminó los libros deuterocanónicos, dejando solo los 39 libros de la Biblia hebrea. Pero Lutero no se detuvo ahí. También cuestionó el estatus de ciertos libros del Nuevo Testamento, en particular Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Se refirió a la carta de Santiago como una epístola de paja porque enfatizaba las obras además de la fe, Santiago 2:24, lo que chocaba con su doctrina de la sola fide, salvación solo por la fe. Sin embargo, a diferencia de los libros deuterocanónicos, los del Nuevo Testamento que criticó finalmente fueron retenidos en las Biblias protestantes. Su mayor preocupación permaneció en los libros del Antiguo Testamento que apoyaban doctrinas que él rechazaba, como las oraciones por los muertos, 2 Macabeos 12, 44-46, que los católicos usan para justificar el purgatorio. Consecuencias teológicas. El rechazo de los libros deuterocanónicos tuvo consecuencias teológicas significativas. Al seguir el canon judío, los protestantes se distanciaron de ciertas enseñanzas católicas y establecieron un marco donde la escritura sola escritura, se convirtió en la autoridad final en asuntos de fe. Sin libros como Sabiduría, Sirácides y Macabeos, muchas doctrinas católicas, como la intercesión de los santos y las oraciones por los muertos, perdieron su fundamento bíblico dentro del protestantismo. La eliminación de estos libros también significó que ciertos contextos históricos y teológicos presentes en las tradiciones católica y ortodoxa ya no fueran parte de la enseñanza protestante. El caso del apócrifo. A pesar de este cambio, algunas Biblias protestantes inicialmente mantuvieron los libros deuterocanónicos en una sección separada llamada apócrifo. La Biblia del Rey Jacobo 1611, por ejemplo, originalmente incluía estos libros, aunque posteriormente fueron eliminados en la mayoría de las ediciones. Hoy en día, la mayoría de las tradiciones protestantes rechazan los libros deuterocanónicos, considerándolos textos históricos valiosos, pero no inspirados divinamente. Sin embargo, algunas denominaciones protestantes, como los anglicanos y los luteranos, aún reconocen su importancia espiritual y ocasionalmente los incluyen en Biblias de estudio. ¿Por qué importa? La decisión de seguir el canon judío en lugar del católico no fue solo una elección histórica. Moldeó profundamente la teología protestante. Doctrinas que los católicos consideran esenciales, como el purgatorio y la intercesión de los santos, no tienen un fundamento claro en la Biblia protestante. Esto plantea una pregunta más profunda: si el canon de las Escrituras fue divinamente inspirado, ¿cómo es posible que distintas tradiciones cristianas tengan diferentes versiones del Antiguo Testamento? Y el misterio se vuelve aún más complejo cuando miramos a la Iglesia Ortodoxa, que tiene un Antiguo Testamento incluso más amplio que el católico. El canon ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa, al igual que la católica, basó su Antiguo Testamento en la Septuaginta, pero aceptó todavía más escritos. Entre los libros adicionales se encuentran 3 Macabeos, Esdras, la oración de Manasés y el Salmo 151, totalmente ausentes en las Biblias católicas y protestantes. Algunas ramas, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, poseen un canon aún mayor, que incluye libros como Enoc y Jubileos. A diferencia de la Iglesia Católica, que definió formalmente su canon en el Concilio de Trento 1546, la Iglesia Ortodoxa nunca celebró un concilio universal para cerrarlo. Mantuvo un enfoque más flexible, continuando con el uso de la Septuaginta sin definir una lista estricta. Esto explica por qué distintos grupos ortodoxos aceptan libros ligeramente diferentes. Impacto en la teología ortodoxa.
Estos textos adicionales refuerzan doctrinas como la oración por los muertos, la misericordia divina, el arrepentimiento y la intercesión. También profundizan en la comprensión ortodoxa de la sabiduría divina, la espiritualidad mística y la tradición litúrgica. El Salmo 151, atribuido al rey David, enriquece aún más las oraciones litúrgicas ortodoxas. En definitiva, el canon ortodoxo refleja el compromiso con la preservación de las antiguas tradiciones, manteniendo la continuidad con los primeros cristianos y judíos que usaban la Septuaginta. Comparación de los tres cánones. Ahora que hemos explorado por separado los cánones católico, protestante y ortodoxo, es momento de compararlos lado a lado. Protestantes, 39 libros en el Antiguo Testamento. Católicos, 46 libros. Ortodoxos, aún más, dependiendo de la tradición. Mientras que los tres comparten el mismo Nuevo Testamento de 27 libros, sus antiguos testamentos varían significativamente. Estas diferencias no son solo de cantidad, también influyen profundamente en la teología, la comprensión de la salvación y el papel de las Escrituras. Por ejemplo, los libros deuterocanónicos aceptados por católicos y ortodoxos pero rechazados por los protestantes contienen pasajes que respaldan doctrinas católicas y ortodoxas. 2 Macabeos 12, 44-46, por ejemplo, habla sobre oraciones por los difuntos, reforzando la doctrina católica del purgatorio, una creencia que los protestantes rechazan precisamente porque no incluyen este libro en su canon. De modo similar, el libro de la sabiduría, aceptado por católicos y ortodoxos, contiene referencias claras a la preexistencia del alma y a la sabiduría divina, conceptos que han dado forma a siglos de pensamiento cristiano. Más allá de estos libros, el canon ortodoxo incluye aún más escritos que no se encuentran en las Biblias católicas o protestantes. 3 Macabeos, 1 Esdras, la oración de Manasés y el Salmo 151 son ejemplos de textos reconocidos en tradiciones ortodoxas pero excluidos en otros lugares. Estos libros refuerzan temas teológicos ortodoxos como el martirio, la misericordia divina y el arrepentimiento, que desempeñan un papel central en la espiritualidad cristiana oriental. Estas variaciones en el canon bíblico plantean una pregunta fundamental: si todos los cristianos afirman seguir la palabra de Dios, ¿qué versión del Antiguo Testamento es la más auténtica? Algunos sostienen que el Antiguo Testamento protestante es el más preciso porque se alinea con el canon judío, que se habría finalizado alrededor del año 90 después de Cristo en el Consejo de Jamnia. Otros insisten en que los cánones católico y ortodoxo están más cerca de lo que usó la Iglesia primitiva, ya que la Septuaginta, LXX, fue el Antiguo Testamento preferido de los primeros cristianos, incluidos muchos de los padres de la Iglesia. Entonces, ¿tener distintos cánones significa que católicos, protestantes y ortodoxos creen en versiones diferentes del cristianismo? La respuesta es compleja. Aunque las tres tradiciones coinciden en el mensaje central de la salvación por medio de Cristo, los libros que aceptan como inspirados divinamente moldean cómo interpretan ese mensaje. La presencia o ausencia de ciertos libros impacta la teología, la tradición e incluso las prácticas cristianas, haciendo que la cuestión del canon sea mucho más que un debate histórico, es, en sí misma, una cuestión de fe. Al pasar a la sección final, debemos preguntarnos, ¿cómo impactan estas diferencias en el canon bíblico a la teología cristiana en su conjunto? ¿Qué significa para la fe, la doctrina y la manera en que los creyentes entienden la revelación de Dios? Exploremos estas preguntas a continuación. Las variaciones en el canon bíblico no son solo curiosidades históricas. Han moldeado profundamente la teología, la adoración y la doctrina cristianas. Los libros incluidos o excluidos de la Biblia influyen en las creencias sobre la salvación, la vida después de la muerte, la intercesión e incluso la naturaleza de la revelación divina. Pero ¿cómo, exactamente, afectan estas diferencias a la fe en las tradiciones católica, protestante y ortodoxa? Una de las implicaciones teológicas más significativas de los libros deuterocanónicos es su papel en la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica cita 2 Macabeos 12, 44-46, donde Judas Macabeo ora por las almas de los soldados caídos, como evidencia de que las oraciones por los difuntos son válidas y beneficiosas. Dado que los protestantes rechazan este libro, no aceptan la doctrina del purgatorio, en cambio, creen que la salvación queda totalmente asegurada o totalmente perdida en el momento de la muerte. Los cristianos ortodoxos, que conservan 2 Macabeos, también enfatizan las oraciones por los difuntos, pero las interpretan dentro del contexto de la teosis, el proceso de unirse a Dios. Otro tema clave es fe versus obras.
El libro del Sirácides, eclesiástico, incluido en las Biblias católicas y ortodoxas, contiene muchas enseñanzas sobre la importancia de las obras justas y cómo se relacionan con la justicia divina. Esto se alinea con las enseñanzas católicas y ortodoxas de que la salvación implica tanto la fe como las obras. Sin embargo, los protestantes, que siguen el Antiguo Testamento de 39 libros, enfatizan la enseñanza de Pablo en Romanos 3:28 de que la salvación llega solo por la fe, sola fide, una doctrina central de la Reforma. Al eliminar libros que refuerzan la necesidad de las buenas obras, el canon protestante sostiene un marco teológico diferente al de los cánones católico y ortodoxo. Las diferencias en la literatura sapiencial también afectan las posturas sobre moralidad y ética. El libro de la sabiduría, presente en las Biblias católicas y ortodoxas, contiene reflexiones sobre la justicia divina, la inmortalidad del alma y la naturaleza de la verdadera sabiduría. Este libro ha influido en las enseñanzas católicas sobre el misterio del plan de Dios y la vida después de la muerte, conceptos que no están tan claramente definidos en la teología protestante debido a su exclusión. De igual modo, el Salmo 151, reconocido solo en las Biblias ortodoxas, añade un matiz personal a la historia de la vida de David, reforzando perspectivas ortodoxas sobre la humildad y el llamado divino. Más allá de las doctrinas individuales, las diferencias en el canon también moldean cómo interactúan la tradición y la escritura. Las iglesias católica y ortodoxa, al conservar un Antiguo Testamento más amplio, enfatizan la importancia de la tradición eclesial al interpretar la escritura. El enfoque ortodoxo, en particular, refleja una dependencia continua de la comprensión de la Iglesia primitiva, más que de un canon cerrado y fijo. En cambio, los protestantes sostienen que la Biblia sola escritura, es la autoridad final, rechazando libros adicionales que no se alinean con esta visión. En última instancia, las diferencias en el canon bíblico impactan el mismo fundamento de la creencia cristiana. Cada tradición se ve a sí misma como guardiana de la fe verdadera, pero los libros que reconoce como escritura conducen a interpretaciones distintas de esa fe. Esto plantea una cuestión esencial: si los cristianos discrepan sobre qué libros pertenecen a la Biblia, ¿cómo pueden determinar la verdad última de la palabra de Dios? Aquí es donde la fe, la historia y la providencia divina se intersectan, obligando a los creyentes a reflexionar profundamente sobre por qué confían en la versión de la escritura que siguen. Ahora que hemos explorado estas diferencias cruciales, es momento de integrarlo todo. ¿Qué significa esto para el creyente común y, más importante aún, qué canon debería considerarse el más fiel a la revelación original de Dios? Reflexionemos sobre ello en la conclusión. Ahora que hemos explorado las diferencias entre los cánones católico, protestante y ortodoxo, queda una pregunta: ¿cuál es el más fiel a la revelación original de Dios? Si todos los cristianos afirman seguir la palabra de Dios, ¿cómo puede haber distintas versiones de esa palabra? ¿Significa esto que algunos cristianos se están perdiendo la verdad divina, o podría ser que Dios permitió que diferentes tradiciones preservaran aspectos distintos de su revelación? Lo innegable es que estas variaciones moldean directamente la teología, la doctrina e incluso la forma en que los creyentes experimentan la fe. Los cánones católico y ortodoxo enfatizan una tradición más amplia, que incluye literatura sapiencial, oraciones por los difuntos e intuiciones teológicas ausentes del canon protestante. Mientras tanto, los protestantes sostienen que su Antiguo Testamento de 39 libros está más cerca de las escrituras hebreas, alineándose con el canon judío reconocido por Jesús y los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el correcto? La respuesta depende de cómo se conciba la inspiración divina. Si Dios quiso que su revelación se preservara por medio de la Iglesia primitiva y sus tradiciones, entonces los cánones católico y ortodoxo ofrecen un cuadro más completo. Si uno cree que la escritura debe basarse únicamente en los textos reconocidos por el pueblo judío, entonces el canon protestante se ajusta más a esa visión. Esto no es solo un debate histórico, es una cuestión espiritual que todo cristiano debe considerar. ¿Qué versión de la Biblia confías como la revelación más completa de la verdad de Dios? Si esta discusión te abrió los ojos, no te vayas sin compartir tus ideas en los comentarios. ¿Qué canon bíblico crees que es el más fiel a la revelación de Dios? Sigamos la conversación y, antes de irte, suscríbete al canal, activa las notificaciones y revisa el siguiente video en tu pantalla, porque hay mucho más por descubrir sobre las profundidades ocultas de la Escritura.